Hola a la comunidad RDLN. Me llamo Julie y quiero contarles algo que nos pasó el año pasado. No sé si es algo normal o simplemente un detalle extraño, pero todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. La historia tiene que ver con Candy, el perro de mi abuela. Siempre estaba con ella en el cuarto, sobre todo en las noches, cuando se ponía a rezar antes de dormir. Él se sentaba a su lado, tranquilo, como si entendiera cada palabra. Mi abuela decía que los perros también tenían alma, y que Candy sabía que en esos momentos estaba hablando con Dios. Tal vez lo decía en broma, tal vez no. Lo curioso fue cuando mi abuela falleció. Candy no cambió su rutina. Todas las noches a la misma hora se iba directo a su cuarto y se acomodaba en el mismo lugar de siempre, frente al sagrado corazón que mi abuela tenía en la pared. Mi mamá decía que el perro la extrañaba y que tal vez seguía esperando que volvieran a rezar juntos. Era algo triste, pero también nos parecía bonito, como si él todavía la estuviera acompañando. Hasta que ocurrió lo del Viernes Santo del año pasado. Mi mamá y yo regresábamos tarde a la casa después de ir al mercado, pero esta vez Candy no nos recibió moviendo la cola en la puerta como siempre. Cuando entramos a la casa, algo nos hizo detenernos en seco. Desde la recámara de mi abuela escuchamos una voz. Porque tú has dicho: Jehová es mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien yo confío. Nos quedamos congeladas. ¿Era la voz de mi abuela o algo parecido? No sonaba exactamente igual. Había algo extraño en el tono, en la profundidad, pero el ritmo de la oración, las palabras, eran justo las que mi abuela repetía cada noche. Mi mamá me miró con los ojos muy abiertos. No dijimos nada. Solo comenzamos a caminar lentamente hacia el cuarto. No te alcanzará mal, ni plaga tocará tu morada. La voz seguía. Mi mamá levantó la mano, empujó la puerta. Y en ese instante la voz se detuvo de golpe. Candy estaba dentro, sentado en el mismo lugar de siempre. Nos miró y luego, sin prisa, volvió la vista hacia el Sagrado Corazón. ¿Con quién estás, Candy?, preguntó mi mamá en voz baja. Candy no se movió, ni siquiera nos miró esta vez. Solo se quedó ahí con la vista fija en la imagen. Nos quedamos en la puerta sin saber qué hacer. No había nadie más en la casa. No teníamos una grabadora ni bocinas con audios viejos, y sin embargo, la voz de mi abuela había estado ahí, rezando como lo hacía cada noche. Desde ese día no hemos vuelto a escucharla. No sabemos por qué sucedió, porque justo en ese momento, justo en esa fecha. Pero no nos atrevemos a volver a entrar al cuarto. Dejamos que Candy siga con su ritual. Tal vez él sí entiende lo que pasó. Tal vez él nunca ha estado solo. Gracias por estar, comunidad. Gracias por escucharnos en una nueva edición de su programa, en una nueva recopilación de historias de encuentros con lo paranormal, de historias de encuentros inexplicables, de apariciones fantasmales, de brujas y espantos. Esta noche, dedicado a las historias de mascotas y su relación tan misteriosa y tan estrecha con lo paranormal. Así que ya es momento. Apaga la luz si puedes hacerlo y escucha, que ya estás adentrándote en los siguientes relatos de la noche. ¿Ustedes creen que la muerte sí viene por nosotros? Es decir, esa figura de negro, aterradora para muchos y para otros un signo de calma, de por fin calma. Pero, ¿ustedes lo creen? Se los pregunto porque en mi familia hay una historia que nos hace creer no solo en la muerte, en que ella como figura, como ente sí existe, sino en que hay todo un mundo allá afuera que no podemos comprender. Les voy a contar y ustedes me dicen si creen que estoy en lo correcto o si por el contrario todo es obra de la casualidad. Porque no sé, siempre cabe esa posibilidad.
En 2018, cuando mi bisabuela estaba a punto de llegar a sus 90 años, se cayó muy feo en el patio mientras regaba sus plantas. Se cayó entre ellas. Fue algo muy feo, terrible, de verdad, porque no se pudo levantar y faltaban casi 2 horas para que alguien llegara a la casa. Pero ahí apareció Solovino, así le pusimos después. Un perrito callejero de unos 10 años, flaco y muy feo, de esos que se nota que nunca han recibido una caricia en su vida. De la nada se apareció por ahí, por la calle, por la casa. Estaba tan flaco que cabía por entre las rejas. Escuchó los gritos de la bisabuela y se acercó. A ella no le gustaban los animales, por eso nunca me había dejado tener un perro, porque además ella juraba que era alérgica. Se acercó a ella y mi abuela solo le pedía que ladrara, que hiciera ruido, que llamara la atención de la gente porque sus gritos no llegaban lejos. Y Solovino, el perro, ladró. Ladró tanto, entrando y saliendo de la casa, que a los minutos un vecino lo notó. Se acercó y ayudó a mi pobre bisabuelita, que a partir de entonces estuvo varios meses en cama. Pero dejó entrar al perro, a quien llamó Solovino, y les pedía que le dejaran que durmiera con ella, siempre al pie de la habitación. Imagínense, no quería perros ni siquiera en el patio, y ahora había uno no dentro de la casa, sino con ella, todo el tiempo con ella. Incluso salía a tomar el sol cuando mi bisabuela lo hacía, cuando la llevábamos a su mecedora en el patio. Se volvieron compañeros inseparables, y Solovino pareció adoptar hasta la postura de la abuela, su fragilidad. En los meses que estuvo ahí, el perro se hizo muy viejito. De parecer tener unos 10 años cuando llegó, al final parecía como de 18. En una ocasión regresaba con mi hermana del trabajo cuando las dos vimos algo muy difícil de explicar, y yo sé que no me van a creer, pero les juro que eso es lo que vimos. Era de noche, y detrás de la casa alcanzamos a ver una figura alta, muy alta, más alta que el techo, de negro. Y les juro que, a menos que fuera mi imaginación, se veía exactamente como la muerte. Solo le faltaba una guadaña para que fuera esa figura salida de un grabado antiguo, de un dibujo. Y fue muy raro porque las dos vimos exactamente lo mismo. Porque las dos, en lugar de asustarnos, pensamos en mi bisabuela. Entramos corriendo a la casa, escuchamos llantos, el llanto de mis papás, y pensamos lo peor. En el cuarto de mi bisabuela todos lloraban alrededor del cuerpecito de Solovino. Creemos que Solovino fue una bendición. Un ángel disfrazado de perrito que llegó para darle unos últimos meses felices. Un angelito que incluso cambió su vida por la de su compañera. Y es que mi bisabuela vivió 3 meses más, suficientes para que conociera a su tataranieta. Y bueno, esa es mi historia. Espero que sea interesante para ustedes. Y me gustaría saber, como les dije, ¿ustedes creen que la muerte existe? ¿Ustedes creen que viene por nosotros? Gracias por escuchar mi historia y que tengan muy buenas noches. Cuando mi mamá se murió, el vacío que dejó en la casa fue enorme, pero sumado a ese dolor, a la ausencia, a aprender a vivir de forma distinta, ya sin la persona que más amábamos mi papá y yo, lo que más nos afectó fue ver a su perro, al Paquito, buscándola siempre por todas partes. Paquito había sido su sombra, la seguía a cada rincón de la casa, dormía junto a su cama y la esperaba junto a la puerta si salía. Cuando ella se enfermó y ya no podía moverse tanto, él se acomodaba a su lado y no la dejaba ni un segundo. Se quedó con ella hasta el último día. Después del funeral, Paquito pasó de estar inquieto a deprimirse por completo. Ya no comía con la misma emoción de antes. No reaccionaba si le lanzábamos su juguete favorito, y en las noches se echaba frente a la puerta de la recámara de mi mamá, gimiendo en silencio, despacito. Pensábamos que con el tiempo se le iba a pasar, que él, igual que nosotros, solo necesitaba acostumbrarse. Pero entonces, una noche, algo muy extraño sucedió. Fue la primera vez que Paquito no lloró.
Mi papá y yo nos despertamos a eso de las 3 de la madrugada con un ruido distinto. No era el sonido de sus quejidos o de pasos por la casa, era el golpe de su cola contra el suelo de madera. Un movimiento rítmico, insistente, como cuando estaba feliz y emocionado cuando alguien llegaba. Estoy seguro de que todos saben de qué sonido hablo. Bueno, todos los que tengan perros lo saben. Nos levantamos confundidos. Al llegar a la sala lo vimos. Paquito estaba brincando, corriendo en círculos, jugando con alguien que no estaba ahí. Primero pensamos que por fin había recuperado su energía, que después de días su tristeza al fin se estaba distrayendo. Pero lo que nos desconcertó fue cómo se comportaba. Saltaba y gritaba sobre sí mismo, pero no sin rumbo. Se lanzaba hacia adelante echándose de panza, como hacía cuando mi mamá le pedía que se acostara para rascarle la pancita. Luego se levantaba, trotaba un poco y volvía a tirarse. Movía la cola con fuerza, sacando la lengua y jadeando, como si estuviera viendo a alguien a los ojos. Yo, la verdad, me congelé en la entrada. Mi papá solo susurró: «No puede ser». Antes de que cualquiera de los dos pudiera reaccionar, notamos que la tele estaba encendida. Era una de esas pantallas viejas de control remoto, de la primera generación de pantallas planas. No era inteligente. Sentí miedo, pero a la vez muy bonito al ver el canal de siempre, el que mi mamá veía todas las noches. Es donde siempre hay recetas de cocina todo el día. Y pues no nos movimos. Paquito seguía jugando. Se giraba sobre sí mismo, se echaba de espaldas, miraba hacia arriba con los ojos bien abiertos, esperando una caricia, pero ahí no había nadie. Y aún así, él no tenía miedo. Nosotros sí. Mi papá no dijo nada más. Bueno, solo respiró profundo, me miró y me dijo que mañana lo llevábamos al veterinario. Esa fue su forma de no pensar demasiado en lo que estaba pasando, de convencerse de que todo tenía una explicación. Pero era obvio que eso no era un problema de salud. Después de esa noche, Paquito dejó de llorar en las madrugadas. Volvió a estar tranquilo, como si su dueña, como si mamá, su mamá, de alguna forma siguiera con él. No volvió a brincar ni a correr de esa manera, pero a veces, en las noches, lo encontramos acostado en su sillón favorito, con la cabeza en alto, moviendo la cola despacio, como si alguien invisible lo estuviera acariciando. A veces, si es que ve a mi mamá, le tengo mucha envidia. Pero conmigo se ha manifestado de otras formas, como si cada quien la necesitara sentir de una forma diferente y ella estuviera cerca de nosotros, de todos. Y alguna vez les contaré esa otra historia. Hola comunidad, quiero compartirles una historia que sucedió en la casa de mis abuelos, en el rancho donde crecí. No sé si esto se pueda llamar paranormal, pero hasta la fecha, cuando lo recuerdo, me deja con esa sensación de que no todo lo que sucede en este mundo realmente tiene una explicación lógica, o al menos no tenemos una forma de explicarlo. Desde que tengo memoria, en la casa siempre hubo perros. No eran exactamente mascotas, más bien eran guardianes. Allá en el rancho, en medio del campo, los perros eran indispensables. Eran ellos quienes avisaban cuando alguien se acercaba a la casa, quienes protegían los corrales de los coyotes y quienes de alguna manera parecían saber antes que cualquiera cuando algo andaba mal. Mi abuelo, como todos los abuelos, decía que los perros tienen la capacidad de ver cosas que nosotros no. Yo nunca supe qué tanto creerle, pero hubo algo que nos pasó con uno de ellos que me hizo entender a qué se refería. Hace unos años, cuando aún vivía con ellos, mi abuelo consiguió un perro nuevo. Era un pastor negro, grande, de esos que con solo verlos imponen respeto. Le puso de nombre Toby, y desde el primer día el perro dejó claro que era distinto a los demás. No se comportaba como los otros, no dormía junto a ellos, no correteaba a las gallinas ni se ponía ansioso a la hora de la comida. Pero lo más raro de todo era que cada noche, justo a la 1 de la mañana, se ponía en alerta. Toby dormía a un lado de la casa, cerca de la entrada. Era el perro que más cerca dormía de nosotros. Y sin falta, cada madrugada levantaba la cabeza, olfateaba algo en el aire y luego caminaba despacio hasta un punto en específico del terreno, una vieja nopalera que quedaba al límite de la propiedad. No ladraba, no gruñía, solo se quedaba ahí, tenso, con las orejas paraditas, mirando entre los nopales como si algo estuviera ahí.
esperando. Mi abuelo fue el que lo notó primero. Se despertaba al escuchar a Toby moverse y se asomaba por la ventana, viendo siempre la misma escena. Durante varias noches lo observó en silencio, sin decirnos nada, hasta que, en una de esas madrugadas, decidió salir con una lámpara para ver qué tanto había por ahí. Ahí fue que nos despertamos. Mi abuelo regresó más serio de lo normal, y de por sí lo era. Le preguntamos qué estaba viendo Toby. No hay nada, nos dijo. Pero Toby sigue viendo para allá. No le pregunté qué creía que pasaba, pero él solo negó con la cabeza y cambió de tema. Nos mandó a dormir. No insistí, pero me entró la duda. Me puse a pensar que yo quería ver también. Así que la noche siguiente decidí quedarme despierto para ver con mis propios ojos qué hacía el perro allí en la esquina, frente a la nopalera. Y cuando lo vi, entendí por qué mi abuelo había regresado con esa expresión la noche anterior. Toby no estaba solo. Era difícil de explicar, pero cuando lo vi ahí, quieto frente a los nopales, tuve la sensación de que estaba acompañado. No se movía, pero su respiración era agitada, como si estuviera conteniéndose. Y entonces lo escuché. Un silbido, muy suave, muy bajo, pero estaba ahí. No venía de la casa, no venía de la carretera. Venía de entre los nopales, de la dirección exacta en la que Toby estaba mirando. El perro dejó escapar un gemido bajo, de esos que hacen como cuando están incómodos, pero no se movió. Yo tampoco. Solo me quedé ahí, mirando, esperando que pasara algo, y pasó. El silbido se repitió, pero esta vez fue más claro. Era como si alguien estuviera llamándolo de lo más profundo de aquella nopalera. Era imposible. La piel se me puso helada. Quise llamarlo, pero no me salía la voz. Fue en ese momento que sentí la mano de mi abuelo en el hombro. No sé desde cuándo estaba ahí, pero cuando intenté decir algo, solo me hizo una señal con la cabeza para que me quedara en silencio. Toby dejó escapar un gruñido bajo, y fue entonces cuando mi abuelo habló. Mételo a la casa, y no vuelvas a salir si lo escuchas otra vez. No me lo tuvo que repetir. Llamé a Toby con un chasquido y por primera vez en todas esas noches el perro me hizo caso y corrió hacia mí. Apenas cerramos la puerta, mi abuela apagó la lámpara y se quedó un momento mirando por la ventana. Yo no quería preguntar, pero lo hice. ¿Qué era eso, pa? Mi abuelo tardó en responder. Se sentó en su silla de metal vieja, en su silla de una marca de cerveza. Suspiró y sin mirar me dijo: cuando el perro llora en el mismo sitio cada noche, no le hables, no te le vayas a acercar. Nomás escucha bien porque alguien le está llamando. A la madrugada siguiente, Toby ya no volvió a la nopalera, y después lo dejamos dormir adentro con nosotros. Y algunas noches, cuando todo estaba en silencio, lo escuchaba gruñir bajito mientras miraba hacia la ventana, como si alguien que yo no podía ver estuviera allá afuera, esperando que esta vez saliera solo. Siempre he pensado que los gatos ven cosas que nosotros no podemos. ¿Ustedes no? No sé si es su instinto, su forma de ser, o simplemente que su percepción es como muy distinta a la nuestra. Pero déjenme decirles que después de lo que vivimos con la gata de mi hermana, ahora sí estoy completamente convencido de que ven mucho más de lo que deberían. La historia que quiero contarles pasó hace poco más de un año. Mi hermana y yo crecimos en la misma casa desde niños, pero cuando se casó se fue a vivir con su esposo a un departamentito no muy lejos de donde vivimos mis papás y yo. Desde el principio a mi hermana le costó mucho adaptarse. No es por su esposo ni por la vida de casada, sino por la casa en sí. No sabía cómo explicarlo, pero decía que algo le daba mala espina. No era el típico miedo de estar sola ni de acostumbrarse a un nuevo espacio. Era otra cosa. Me lo dijo desde la primera vez que fui a visitarla, que sentía el ambiente raro, pesado. No le gustaba estar sola por mucho tiempo y cuando su esposo tenía que salir de viaje por trabajo, se quedaba con mis papás en lugar de dormir ahí. Y aunque no lo dijo con esas palabras, yo entendí que le daba miedo su propia casa. Cuando adoptaron a su gata, Niebla,
Pensé que la cosa iba a cambiar. A mi hermana siempre le han gustado los gatos y su esposo le regaló a Niebla como sorpresa para que la acompañara cuando él no estuviera. Y Niebla se adaptó muy rápido, como cualquier gato. Se hizo dueña del departamento en menos de una semana. Parecía que todo iba bien, al menos con ella. Era una gata hermosa, gris, oscura y muy peluda. Pero a los pocos meses mi hermana volvió a mencionarme lo mismo. ¿Tú crees que los gatos puedan ver cosas?, me preguntó una noche mientras cenábamos en la casa de mis papás. Pues dicen que sí, ¿no? ¿Por qué? Me contó que últimamente Niebla se quedaba mirando fijamente a un punto en la pared del pasillo, siempre el mismo, que podía pasar largos minutos sentada ahí, completamente quieta, con la mirada clavada en un solo punto, donde al parecer no había nada, era un punto vacío, que a veces le bufaba a la nada o se ponía tensa, con el lomo erizado. Pero lo peor fue una noche en que su esposo no estaba y decidió quedarse en su casa, en lugar de venirse con mis papás. Me dijo que estaba acostada en la sala viendo su teléfono cuando Niebla se le subió encima y se quedó rígida, no dormida ni relajada, sino como si estuviera muy alerta de algo. De repente la gata giró la cabeza y miró hacia la puerta del pasillo. Mi hermana no había escuchado nada, ni un ruido, ni un movimiento, pero Niebla sí. Se bajó de un salto y caminó despacio hacia la puerta. Se quedó sentada justo en la entrada, con las orejitas erguidas, atenta. Fue como si estuviera esperando que alguien saliera de ahí, me dijo mi hermana. En ese momento sintió que tenía que salirse. No sabía por qué, pero no quería quedarse en el departamento. Agarró rápido a Niebla, su bolsa, y se fue a casa de mis papás. Desde esa noche, cada vez que se quedaba sola, Niebla volvía a hacer lo mismo. Mi hermana trató de no hacerle caso. Pensó que quizás era un reflejo en la pared, un ruido del vecino o cualquier cosa que hiciera que la gata se comportara así. Pero hubo algo que ya no pudo ignorar. Un día, su esposo se levantó de madrugada para ir al baño, y cuando volvió a la cama le preguntó: «Oye, mi amor, ¿qué está haciendo Niebla en el pasillo?». Mi hermana se despertó confundida. «¿Cómo que qué está haciendo allá? Niebla está aquí conmigo en la cama». Encendieron la luz y ahí estaba Niebla, dormida a los pies de la cama. Pero su esposo juró que al pasar por el pasillo la había visto sentada en el mismo punto de siempre, mirándose a la puerta, pero de alguna forma se miraba más grande que lo normal. Esa misma semana se cambiaron de casa. Ahora viven en otro lugar y Niebla sigue con ellos y, por fortuna, ya no hace cosas raras. Yo no sé qué había en ese departamento, pero sí sé que Niebla pudo verlo. Solo ella.